Todavía resuena en nuestra mente y en nuestro corazón el asesinato de Leandro Miguel Alcaraz, el colectivero que perdió la vida con apenas 26 años, que recuerdan ustedes, dijo, no, voy a trabajar el domingo porque así aprovecho el lunes, porque mi hija cumple 4 años, entonces le pidió a la empresa poder estar libre ese día para festejar su cumpleaños. No contó esa chiquita de apenas 4 años con su papá, cómo explicarle de la manera como perdió la vida. Un tercer detenido, recuerdan ustedes que era Alfonso Gauto, de nacionalidad paraguaya, pero ayer conocimos la información de que aquel apodado como Rodolfito, el menor de edad, fue liberado porque no hay elementos suficientes en la causa como para incriminarlo, y entonces la Fiscalía decidió en este sentido liberarlo, y que entonces Jonathan Acevedo también preso. Aquel al que vimos en un video muy complicado, con digamos también la separación de 2 policías, porque como desde el servicio penitenciario van a tener un teléfono para grabar un video en el cual él se autoincriminaba, y además el video iba dirigido a un tal Matías, seguramente ustedes lo vieron porque circuló por todas las redes sociales. Tanto Jonathan Acevedo como Rodolfito, el llamado Rodolfito, recuerden ustedes que también fueron caras que circularon en las redes sociales permanentemente, pero no se sabe quién lo mató. Sí se sabe que hubo una discusión porque ellos no querían pagar el boleto, porque no tenían tarjeta SUBE. El colectivero dijo, bueno, está bien. Un pasajero dijo, bueno, te la pago yo. No hubo pago de todas maneras del pasaje. Sin embargo, cuando llegaron a Virrey del Pino, que era donde tenía que descender el pasajero, los pasajeros, está confuso eso, se bajaron. O fue un llamado también a Jonathan Acevedo, apodado como el Viejo, que vino después y le disparó con el arma. La cuestión es que fueron 2 disparos certeros. Uno al tórax y el otro a la cabeza. Perdió la vida. ¿Cómo puede ser? Nos preguntamos, Luis Grach. Estamos todos conmocionados, ¿no? Los colectiveros, sobre todo por su compañero, porque era muy buen compañero, pero además porque dicen, nos podría haber pasado cualquiera de nosotros. La vida no vale nada. La vida no vale nada. ¿Cómo puede ser? Buenos días, ¿qué tal, Buen María? día. ¿Cómo estás? Mira, por supuesto que este tipo de delitos se pueden explicar desde varios puntos de vista. Se puede explicar desde un punto de vista penal, se puede explicar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista sociocultural. Yo voy a tratar de explicar, en lo que atañe a mí, desde un punto de vista psicoanalítico, qué le pasa a un sujeto que tiene tan graves dificultades con la ley. O sea, cómo se constituye la relación de un sujeto con la ley. ¿Por qué un sujeto respeta la ley y otro no? Eso tiene que ver con que la ley es un conjunto de normativas que un sujeto inscribe en su inconsciente a lo largo de su infancia. Durante su infancia nos van cargando una especie de programa dentro de la computadora cerebral de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. ¿Y cómo se hace este programa? Cuando yo nací, tenía en ese momento una relación simbiótica de apego absoluto con mi mamá, y entonces mi mamá estaba absolutamente complacida conmigo y yo con mi mamá. Eso fue necesario porque yo estaba totalmente indefenso, dependía absolutamente de mi madre, pero si hubiera seguido en esa misma situación, hubiera tenido una relación simbiótica con ella, y para poder romper con esa relación simbiótica es necesario que se introduzca la figura del padre, la función paterna, que es la ley. Cuando yo era chiquito y me portaba mal, mi mamá me decía, esta noche cuando venga papá vas a ver, y yo me asustaba. ¿Por qué? Porque el representante de la ley dentro del seno de mi familia era mi papá. ¿Y por qué yo tenía ese temor o ese respeto por la figura de mi padre? Porque mi mamá introdujo ese valor, mi mamá le dio ese valor a mi papá. Si mi padre hubiera sido un tipo malísimo, pero a los ojos de mi mamá era un sujeto desvalorizado, yo hubiera tenido la sensación de que la ley no me importa. A menos que tu mamá hubiese ejercido esa autoridad. A menos que mi madre hubiera introducido lo que se llama el nombre de padre. Porque no siempre es el padre, digamos. No siempre es el padre. En tu caso, en tu familia, o por ahí quizás también, digamos, puede ser un abuelo, en esa época. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, y eso es lo que también da respuestas a la pregunta que hoy nos hacemos, si una pareja homosexual puede criar bien o no un hijo. Por supuesto que sí, siempre y cuando uno de los miembros cumple esta función que se llama la función paterna. ¿Y en qué consiste la función paterna? Consiste en ponerle un límite al deseo. Le pone un límite al deseo de la madre de apropiarse del hijo, y le pone un límite al deseo del hijo de apropiarse de la madre. Esa función paterna que termina teniendo 3 cosas que se reflejan francamente en la ley. La función del padre tiene que ver con prohibir.
¿Qué quiere decir? El padre es el que tiene que poder decirnos que no a determinados deseos. Cuando eso no sucede, una persona siente que puede imponer su voluntad y su deseo omnímodamente y desconoce la existencia de la ley. La otra función del padre es la de proteger. Dije, la primera prohibir, la segunda proteger. ¿Qué quiere decir? El padre tiene que ser esa figura en la cual yo me quiera refugiar si me siento desprotegido, si tengo angustia, si hay algo que me asusta. El padre ideal es ese padre con el cual yo siento que tengo una figura protectora con quien puedo hablar, que me va a comprender, que me va a ayudar a salir de esa situación angustiosa. Y la tercera condición que tiene que tener un buen padre es la de incentivar al niño, es decir, darle confianza para progresar en la vida, para hacer las cosas que le gustan, para no tener temor. Estas tres cosas también se tienen que verificar en la ley. O sea, ¿qué es la ley? La ley es justamente la función paterna de la sociedad. Claro, estás planteando algo muy interesante, que es llevarlo del plano familiar, que puede ser el padre o puede ser la madre o algún otro miembro familiar. Sí. En tu caso fue así, en otros estarán escuchando y dicen, no, yo hago todo, porque también por ahí hay muchas jefas de hogar por que supuesto tienen que poner los límites, pero hablas de algo muy importante, que son los límites. ¿Te acuerdas de Jaime Barilco? Sí, claro. Claro, yo le entrevisté muchas veces. Sí, sí. Jaime escribió un libro muy interesante que se llama El límite a los hijos. Los padres tienen miedo de ponerle límites a los hijos. Y se ve muchísimo eso, porque no son los amiguitos del colegio de los hijos. Ahí está el tema de los límites. Y vos lo ponés como un marco normativo. ¿Por qué surge el Estado? El Estado surge porque necesitamos de leyes, necesitamos de seguridad, necesitamos también, de eso como vos decís, una mezcla del temor por la sanción futura, que en este caso vos lo haces representando por el padre, paterna. En este caso sería el Estado, que si vos haces lo que no se debe hacer para una buena convivencia entre todos, o te meten preso, o te van a poner una multa, o lo que fuese. Exacto, lo que pasa es que está muy bien lo que decís. Lo que pasa es que ejercer la función paterna es un acto de amor, no es un acto de sadismo y de crueldad. Claro. Porque si un padre cree que ejercer la función paterna significa ser cruel con el hijo, lo que va a lograr es un hijo temeroso, un hijo asustadizo, o un hijo que se identifique con él y tenga una actitud cruel para con otros, o esté constantemente buscando amos o personas a quien temer. Justamente yo creo, esta es una observación, yo no soy sociólogo, pero tengo la impresión de que el déficit en la función paterna se da más en las clases bajas y en las clases muy altas. ¿Por qué? Porque en las clases bajas muchas veces los padres están ausentes, la madre trabaja, el padre trabaja o tiene alguna adicción, es alcohólico, está agobiado por situaciones económicas que lo angustian y quizás no tiene tiempo o no puede ejercer esta saludable función paterna. Y lo mismo pasa en las clases altas. Los grandes ejecutivos, los grandes empresarios se dedican a la empresa y de algún modo tampoco ejercen la función paterna. Lo que pasa es que los delitos que cometen las personas de las clases bajas son esto de lo que estamos hablando hoy, claro. Y los delitos de los que cometen los que carecen también de ley o de normatividad por una carencia de la función paterna son otra clase de delitos cuando se ejercen en las clases altas. Por otro lado, está muy bien lo que decís en el sentido de que cuando el sujeto no tiene incorporado esa normatividad, es necesario que la cultura o la sociedad le imponga una cuestión normativa desde afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no le sé poner un límite a mi deseo, si quiero imponer omnímodamente mi voluntad de apropiarme de objetos ajenos, o si caprichosamente decido matar a alguien porque sí, en un acto de arrogancia, de omnipotencia, o porque creo que no me va a pasar nada, porque de algún modo siento que la ley no se va a ejecutar, no me va a ocurrir nada, sino que voy a quedar indemne a pesar del delito que cometo. La sociedad necesita tener leyes que cumplan con estos tres requisitos que yo dije de la función paterna. Las leyes tienen que poder prohibir amorosamente, pero rígidamente. Tienen que protegernos. Cuando hay leyes, el sujeto se siente protegido y al mismo tiempo en un ámbito donde
existen normatividades, nos sentimos incentivados, confiamos en el contexto, confiamos en el otro, tenemos la sensación de que podemos llevar adelante nuestros proyectos porque no tenemos, como nos pasa hoy en día, lamentablemente una amenaza constante a nuestra supervivencia. Claro, eso también que quería preguntar porque te genera como un estrés crónico. Pero, a ver, en ese marco normativo la sanción es la consecuencia, pero uno debe comportarse como corresponde para una sana convivencia entre todos, porque también considera que es su responsabilidad, que respeta los derechos del otro, que el otro respeta los de uno. Si no, bueno, después viene la consecuencia, pero en realidad, como vos hablás, los límites tienen que ver con el amor. Cuando uno ama a sus hijos, los abraza, los abriga, los contiene, es dulce con ellos, los contempla, les permite que haya diálogo, todo, pero también les marca cuáles son los límites, ¿no es cierto? Amorosamente. Y después cuando uno crece, porque a uno le molestan los límites cuando es chico, cuando uno crece dice, qué suerte que mi mamá fue así, qué suerte que mi papá fue así, pero en realidad también todos estos jóvenes vienen de familias disfuncionales. En realidad ese esquema de institución de familia, mamá, papá y los hijos ya prácticamente está desapareciendo en muchos de los casos, lamentablemente, o por las separaciones, o porque, bueno, se constituyen nuevas familias, o ensambladas, o porque, digamos, son uniparentales, hay jefes de hogar, jefas de hogar que tienen que cumplir con la doble misión. En esos casos, porque viste que la gente dice, bueno, seguro que estaban drogados, viste que se escucha así normalmente. Sí. Porque este tema es multidisciplinario. Fíjate vos, sí. Digamos, la instancia intrapsíquica que regula nuestra relación con el otro, nuestra relación con la ley, se llama superyo. Y un poco los psicoanalistas decimos un poco irónicamente que el superyo es soluble en alcohol y en drogas. O sea, se disuelven las normas morales del sujeto cuando está alcoholizado o cuando está drogado. Lo que pasa es que una persona que tiene incorporado el nombre del padre, que tiene incorporado en su programa durante su infancia, le instalaron ciertas pautas de normatividad, no solamente se las instalaron, sino que sus padres funcionaron como figuras de identificación respetuosos de las normas. Uno no solamente se educa escuchando lo que los padres dicen, sino viendo lo que los padres hacen. Cuando uno se identifica con padres que han tenido una relación poco respetuosa de las normas, transgresores, también uno incorpora en su programa esa capacidad o esa potencialidad de vivir transgrediendo la ley. Entonces, tenemos que pensar que es importantísimo recurrir durante la crianza de un hijo, una cosa es reproducirse y otra cosa es ser padre o ser madre. Ser padre implica asumir la responsabilidad de prohibir las cosas que es necesario prohibir, proteger a un niño en lo que tiene que ser protegido e incentivarlo en lo que tiene que ser incentivado. Si eso no ocurre, si no existe una función paterna dentro del grupo familiar, tiene que surgir una función paterna protésica, como vos decías, en la cultura. Y entonces las leyes son la función paterna de la sociedad. Digamos, la manera en la cual la sociedad protege al resto de los individuos es a través de las leyes que son diseñadas y escritas a fin de que una persona sepa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora, eso en cuanto al que viola las normas y después viene la sanción como consecuencia. Ahora, ¿qué pasa con el resto? El que respeta las normas de convivencia, o sea, por un lado, el que lo hace pensando que total no le va a pasar nada, actúa impunemente. Si quiero voy con un revólver mato, si quiero robo, si quiero... Y además trae un trastorno muy grande a nivel social en cuanto a la convivencia y el marco normativo del cual hablábamos. ¿Qué pasa del otro lado? El estrés que se convierte en crónico, te lo pregunto como psiquiatra. Y esta persona que está caminando cerca, que por ahí está caminando cerca porque te está acelerando el paso, me va a venir a robar, y mis hijos, ¿dónde están? ¿Y qué hago ahora con el celular, no es cierto? Y permanentemente, y voy a mi casa, estoy llegando, ábrame el portón rápido del garage, estoy saliendo, vos ponete afuera, fíjate, todo eso, ¿cómo se vive? Todo eso genera, como vos bien decías recién, un estrés crónico, sí, una vida
donde tenemos un nivel de angustia excesivo, donde las personas empiezan a padecer trastornos en el sueño, trastornos en la concentración, inquietud respecto de qué pasa con los hijos adolescentes cuando salen de noche, uno está pendiente del teléfono, evidentemente la calidad de vida se resiente y muchas veces nos pasa que cuando viajamos al extranjero y de pronto estás en un país del primer mundo, tenés la sensación de que podés dejar la computadora en la mesa del café, irte al baño y volver. Es algo que nos sorprende. Yo me acuerdo hace 2 o 3 años estuve en Japón, visitando Japón, y una noche llego al hotel y en la puerta del hotel veo una bicicleta con un canastito y una computadora que habían dejado en el canastito. Entonces entro al hotel y le digo al conserje, mire, afuera dejaron una computadora. El tipo me dijo, no hay problema. Me voy a dormir y a la mañana cuando me levanto salgo del hotel y estaba la bicicleta con la computadora en el canastito. ¿En serio? Sí. Me pasó eso en Tokio. Me impresiona. En Tokio. Y la Qué verdad maravilla, ¿viste? Cuando antes uno podía ir a dormir con la puerta en el barrio, ¿no es cierto? La puerta que la dejaba sin llave, o los barrios cerrados, que ahora también hay que cerrar porque también los barrios cerrados roban. ¿Qué le pasa a uno, te pregunto como psiquiatra, ¿no? ¿Qué le pasa a uno con ese estrés que se convierte en crónico? Pero claro, no es el estrés puntual que uno dice, el estrés lo que llamado bueno, que me hace correr, si ahora aparece un león, yo salgo corriendo, digamos, me defiendo, hago algo. El estrés que se convierte en crónico con el organismo, porque ya lo va asimilando y mi organismo, mi psiquis, mi cuerpo se tienen que adaptar a ese estrés, porque todo es amenaza. El estrés normal se llama eustrés y el estrés patológico se llama distrés. Y obviamente, lamentablemente nos acostumbramos a vivir en distrés. Ahora, fíjate qué cosa curiosa. La falta de respeto por las normas en los argentinos muchas veces se resuelve con 8 horas de vuelo. Cualquier argentino llega a Miami, no tira un papel en la calle, si lo para un policía porque cometió un exceso de velocidad, ni se le ocurre ofrecerle una coima. O sea, también el contexto, fíjate vos, de qué modo favorece o no la falta de normas o el descuido por las normas o la transgresión. O sea, cuando no tenemos los límites internos, necesitamos los límites externos. Y cuando esos límites externos funcionan, nosotros nos acomodamos a vivir respetando esas normas externas. Tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente por cambiar en la crianza de los hijos, en el modelo familiar de poder ejercer la maternidad y la paternidad saludablemente, sino que además todos tenemos que hacer un esfuerzo de no cometer pequeñas transgresiones. Todos de algún modo, vos antes decías, los que respetamos las leyes vivimos estresados. Sí, no dije eso. O sea, ¿qué pasaba del otro lado con las personas, claro, que respetamos las leyes y que, digamos, si el Estado no sanciona, nos sentimos desprotegidos? No solamente nos sentimos y nos estresa porque estamos viviendo incertidumbre permanente, ¿no? Amenazados. No solamente eso, María Belén, sino que muchas veces cuando uno respeta las leyes se siente un estúpido. O sea, vos estás en la ruta volviendo a Mar del Plata un día que hay aglomeración de tránsito y de pronto empiezan a pasar los autos por la derecha y vos decís, me quedo esperando acá y soy un estúpido, porque estos tipos que van por el borde de la ruta... Yo pienso acá, el director de cámara también dice, pasa siempre. No, yo siento, ¿qué pensará el otro? Que yo soy boba, entonces voy a 30 porque hice 30, porque tengo ganas de ir a 30, tan despacito. No, pasa que estamos pasando por un pueblo, y después yo digo, bueno, le agarrarán, espero, o algún policía, o las cámaras de seguridad, que hay muchísimas en la ruta, y tendrán una sanción, espero. Pero uno no lo hace por si lo hace el otro, uno lo hace porque es responsable respecto de lo que hace. Se convierte en responsable de sus actos, no importa lo que haga el otro, porque si no, viste, es verdad, no son parámetros. Es verdad, eso muestra algo que es interesante, y es que la función paterna puede no existir para nada. O sea, en una relación de pareja, en una simbiosis entre una madre y un hijo, si no existe la función paterna, si no hay un corte de esa relación simbiótica, la consecuencia es una psicosis. La máxima expresión es el autismo. Si el corte de la relación simbiótica entre la madre y el hijo es parcial, lo que tenemos es una perversión, un sujeto que conoce la ley y la transgrede, que es los ejemplos de los que estamos hablando. Y cuando
digamos, la función paterna fue eficaz, lo que tenemos en el mejor de los casos es un neurótico. Pero el sujeto neurótico tiene que trabajar el resto de su vida, creo yo, para deponer cierta proclividad que tenemos a la transgresión, cierta proclividad que tenemos naturalmente a hacer nuestra voluntad, a imponer nuestro deseo por el narcisismo que naturalmente, desgraciadamente, nos habita. Entonces, si queremos vivir en un mundo mejor, tal como aspiramos o tal como declaramos a viva voz, cada uno de nosotros tiene que volverse respetuoso de la función paterna. Cada uno de nosotros tiene que dejar de hacer esas pequeñas transgresiones que por ahí hacemos y que las consideramos inocentes. Cuando uno está en un país del primer mundo, ve que nadie se pasa en una fila, nadie se mete por la derecha, nadie viola los límites de velocidad. Entonces, pues tiene que ver también con la educación, no específicamente con la sanción. Por supuesto. Porque si lo hago me van a sancionar, entonces me da miedo la sanción, sino porque es educación, ¿no? Si vos recibiste, digamos, a lo largo de tu crianza durante tu infancia, te enseñaron un buen respeto por las normas, eso forma parte de la educación. Después tenés la educación en la escolaridad, donde también aprendemos normas. Aprender las leyes gramaticales, la suma, la resta, la multiplicación, también implica reconocer normas. No podemos sumar de cualquier manera, ni podemos escribir de cualquier manera, ni podemos hablar de cualquier manera, sino que hay reglas que regulan la sintaxis, reglas de ortografía, reglas matemáticas. Eso también consolida nuestra relación con las normas, con las reglas, con lo que se puede y lo que no se puede. Y cuando alguien desoye eso, lamentablemente, pasan calamidades como homicidios injustificados, robos injustificados, de gente que hace maldades porque lamentablemente está muy enferma. Con lo cual no quiero decir que tienen que estar eximidos de la ley. No. Tienen que ser sancionados por la ley, porque la ley es terapéutica. La ley nos coloca a nosotros dentro del área de la sanidad mental. Si yo respeto la ley, estoy teniendo una conducta mentalmente más saludable que si desoigo lo que son las normas mínimas de convivencia y lo que son las leyes de urbanidad y la ley, que significa respetar el deseo del otro, respetar la voluntad del otro, respetar los derechos del otro. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre tus comentarios, tus consejos y tu análisis son bienvenidos.